Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos estos temas. El primero, hablaremos de esto que decidió la Cámara de Diputados de dejar sin efecto el acuerdo con la Unión Europea que hubiese servido para la educación. Vamos a hablar con la directora ejecutiva del Fondo de la Excelencia, la señora Carmen Romero, de este tema. El segundo bloque vamos a hablar con el doctor Héctor Castro, director del PAI, acerca de la vacunación anti-COVID. Salud insta nuevamente a completar el esquema de vacunación. Y el último bloque vamos a charlar en una entrevista grabada ya con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Visitó Paraguay y vamos a hablar con él sobre los temas más actuales y que preocupan a nuestro país, en especial al sector de la comunicación. Nos va a acompañar hoy el doctor Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es reconocido como un café de alta gastronomía y permite consumir y degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y ya volvemos. Vení a Bristol y aprovecha las ofertas en Aires Split. Además, tu aire te puede salir gratis. Porque con tu compra estás participando de la promo 1.000 millones en premios. Escucha esta super oferta. Split Carrier de 18.000 BTU. Precio normal 18 cuotas de 460.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 369.000 guaraníes. Aprovecha ya mismo porque te llevas una cuota de regalo para tu próxima compra. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todos los miércoles y jueves son de Big Sale en Farmacia Vicente Escabona. Hasta 50% de descuento. Medicamentos, perfumes, cosméticos, juguetes, accesorios y mucho más. Pensando siempre en tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestras 70 sucursales o llamanos al delivery 418-5000 y 097-418-5000. Farmacia Vicente Escabone, tu farmacia más cerca tuyo. Bien, ya estamos en compañía de Carmen Romero, directora ejecutiva del FEI, Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos, y gracias por la invitación y el espacio, y es necesario dialogar de lo que nos está pasando. La semana pasada estuvo acá y sentada en tu mismo lugar la viceministra de Culto, y con ella hablábamos, y no hay caso. Cuando se le vende algo a la gente y se le mete en la cabeza, es imposible hacerlos cambiar. Pero que eso se extienda a la gente que tiene que decidir el presupuesto general de gasto de un país, ya es más llamativo. ¿De qué manera, para comenzar hablando, de qué manera va a afectar este recorte que se le hace al presupuesto de educación finalmente al no aceptar este acuerdo de cooperación con la Unión Europea? Bueno, en primer lugar, que quede bien claro que es una donación. O sea, es algo que sin reembolso. Sin reembolso. No es un crédito, no es una deuda, es una donación. Y nos está costando mucho como país tener todavía donaciones porque ya estamos dentro de los países de ingresos medios. Entonces este tipo de cooperaciones cuesta mucho conseguirlas. Y la relación con las instituciones de cooperación internacional puede afectar también otros proyectos, ¿verdad? Como el caso, bueno, hay otras cooperaciones que están pendientes de esto. Entonces, sí me parece importante aclarar, bueno, ¿en qué impacta? Esto va a impactar no solamente al MEC, sino a otras instituciones de cooperación que iban a estar complementando esto. Son 38 millones, de los cuales 21 nada más competía directamente al Ministerio de Educación, y quedan por ejecutar 8 millones para el año que viene. 8 millones en kit escolar, en alimentación escolar y en mejora de infraestructura. Y aquí quiero poner un elemento que, si bien mi trabajo particularmente está más enfocado y directamente enfocado en el Fondo para la Excelencia, justamente lo que se hace es complementar los recursos. Entonces, ¿qué se hace con qué actividad, cada acción, cada programa se lleva adelante, con qué recursos? Es una cosa que hay que tener en cuenta. Por tanto, el Fondo para la Excelencia
busca eso, cuestiones de calidad, digamos. Entonces sí estamos más involucrados en lo que tenga que ver con incorporación de las tecnologías, también en infraestructura, los programas de primera infancia que no habían estado financiando. Entonces, esto de la Unión Europea, aparte del presupuesto público de Fuente 10, lo que hace es cubrir las necesidades básicas, porque tampoco cubren todas las que necesitamos, que tienen que ver con alimentación escolar y útiles, y mejoras también en infraestructura escolar. Son 8 millones de dólares menos que va a tener el año que viene, y no es que no deja de tener el Ministerio de Educación, dejan de tener los niños y las niñas de las escuelas. ¿Sí? Ahora, el tema es que nuestro sistema educativo está entre los peores del mundo. Se tuvieron recursos para tratar de iniciar un proceso de mejoramiento de la calidad educativa. Y que eso lleva un largo tiempo, ¿no? Una cuestión que uno hace un chasquido de dedos y ya en un año uno tiene una educación totalmente diferente. Son recursos que provenían de la ITIPU y que cada año eran menos porque se están a punto de cumplir los 50 años y hay que renegociar todo el tema. Cada vez las compensaciones son menores con el Brasil porque le damos menos energía. Va a impactar decididamente porque todavía no se encontraron otras fuentes que reemplace al de ITIPU para seguir con el tema de la excelencia de la educación. Este tema de la merienda escolar y los libros va a afectar directamente en los chicos. Muchos de estos chicos en las escuelas públicas solamente comen en las escuelas. Claro. Lo que es importante, y hay estudios, bueno, por parte un poco lo que se hizo con los recursos del Fondo para la Excelencia, son estos estudios, el SNEPE, las evaluaciones de los aprendizajes, el SNEPE, PISA, ERCE, y está científicamente demostrado que esta compensación, porque uno dice, bueno, pero el alimento no es educación. Lo que pasa es que el niño o la niña se queda en la escuela o viene a la escuela. Y duermen si no están bien alimentados. Claro, no, o si no dejan de venir. Y no, van a dejar de venir. O sea, va a aumentar la deserción. No es que va a bajar nomás la calidad en el aula, sino que no van a llegar siquiera al aula. O sea, estamos expulsando. O sea, y cuando hablamos no de deserción, sino de expulsar, el propio sistema le va a estar expulsando porque no le generamos las garantías básicas para que permanezcan en el aula. Y en relación a esta cooperación y donación de la Unión Europea, que en lo que compete al Ministerio de Educación estaba exclusivamente destinado a estas necesidades básicas, y luego a través de asistencia técnica que se iban a dar a través de la OEI, GIZ y otras organizaciones, es todo un componente de formación docente. Inclusive la Universidad Nacional, Aula Puajú, se está financiando con esto, que es todo un programa de la formación inicial de docentes. O sea, todos los que entran y quieren ser docentes tienen apoyo y están siendo formados en mejores condiciones con estos recursos. Entonces, también se va a dañar la formación docente, también va a dejar de mejorar o esa apuesta que se quiere dar para mejorar las condiciones del aprendizaje, donde hay que formar al docente, actualizarlo, mejorar, innovar. Todas estas cuestiones van a dejar de existir por esto. Otro componente importante era todo el sistema de manejo de información, los sistemas de información que tiene que tener el MEC. Hoy se tiene un RUE, un SIGMEC, bueno, hay una arquitectura en estos sistemas de información que nos permiten accionar en mejores condiciones. Eso también se va a dejar de hacer. O sea, esto no es solamente algo que le va a perjudicar al presupuesto del ministerio, sino a otras organizaciones que están colaborando, pero finalmente lleguemos a la verdad. El que se perjudica es el niño, la niña y el adolescente. Y quería volver a destacar, el Fondo de la Excelencia complementa o se complementan entre ellos. Este año comenzó un proyecto de mejora de los bachilleratos técnicos, donde se va a mejorar la infraestructura, el equipamiento. ¿Qué hacen con estos recursos? Era el voucher para tener mejores útiles en los bachilleratos técnicos. Entonces, esa complementación también se va rompiendo. Entonces, vamos a estar a medias en todos o en nada. Y que eso lleva necesariamente a la mediocridad. A ver, la Unión Europea puso en tuit, esta es la respuesta a lo que hoy se vivió en la Cámara de Diputados. Dice:
Seguimos con mucha preocupación del debate y la votación de diputados PI en relación a la ley 6659-20 que aprueba el convenio de financiación entre la Unión Europea y Paraguay. Lamentamos los resultados y la desinformación que se ha generado en perjuicio de la educación en el Paraguay. Clarito, lo dice la Unión Europea. Charotti también hablaba hoy, porque le consultamos y en el noticiero estábamos pasando, él también cuestiona al MEC en cuanto a la comunicación, cómo se perdió en el tema de la comunicación con aquellos que dicen que la transformación educativa va a servir para que el chico aprenda a masturbarse, para que se vuelvan homosexuales y lesbianas y que eso se va a enseñar en las aulas. ¿Cómo el MEC pudo perder en el proceso de comunicación? ¿Qué pasó? Sí, yo creo que hay veces le culpamos mucho a la comunicación. Pero a mí me parece que no es una cuestión solamente de comunicación, no es casual. Sí. O sea, yo creo que hay personas con suficiente información y formación como para entender, ¿sí? La vez pasada también conversaba con el equipo del MEC cómo salió este nombre de transformación educativa. Y recordábamos de que la palabra transformación educativa se está usando, o la frase mejor dicho, porque se dejó de utilizar reforma. Entonces entra transformación educativa. Hoy el gobierno de Uruguay está teniendo también la transformación educativa. Lo está haciendo Perú, lo están haciendo otros países y con diferentes signos políticos o de pensamiento. Y lo que se hizo con esto es frenar, porque este convenio de cooperación tiene la palabra transformación. Se le relaciona con el Plan Nacional de Transformación Educativa, que hasta el momento es un plan, es un papel, es un documento que está en discusión. Eso financia el FEI. Entonces, sí, todavía no comenzó la transformación. Claro, el tema es, viene el ministro al péndulo, habla por todos los medios y dice que no hay nada de lo que la gente teme que se instaló, ¿verdad? Y muchos instalaron por cuestiones electorales y votos, porque algunos ni siquiera su familia les iba a votar, pero se metieron contra la transformación educativa y ahora sí pueden tener votos, ¿verdad? Pero en ese proceso de responder, porque supuestamente los padres no fueron consultados, se hicieron creo que 17, 18 congresos en todos los departamentos del país, encuentros. Algunos padres iban, otros no iban, están los que se interesan, están los que no se interesan. Casualmente los que no se interesan son los que dicen después que no fueron invitados, ¿verdad? Pero no se contrarrestó y se instaló una cosa y no se pudo instalar. Por ejemplo, el ministro vino a decir esto que estamos diciendo. No hay nada de eso que la gente teme, no hay. Vino la viceministra de culto y no hay caso. Se perdió en la instalación, en el debate ese tema. Ese es el punto. Y muchos lo usaron políticamente. ¿Por qué no se pudo contrarrestar? Yo creo que una de las cuestiones que también afectan es nuestra institucionalidad. Los cambios de autoridades hacen que también se vayan perdiendo algunas líneas y algunos ciclos, ¿verdad? Creo que también en este tema del proceso participativo, si bien se insistió, siempre es mejorable, todo es mejorable. Creo que con el tema de la pandemia contrarrestó bastante la posibilidad de estar más cercano a la gente y luego ya se aprovechó esa situación. O sea, me parece que no tuvieron la oportunidad los del ministerio como que dar vuelta atrás, pero también lo otro nace con mucha fuerza. Se aclaró muchísimas veces, es público el documento, se demuestra, el ministerio ha informado a la Cámara en qué se está usando, para qué vienen estos recursos, está disponible. La vez pasada alguien decía, yo creo que una de las cosas, un gran logro que hizo la transformación educativa es que mucha gente se puso a leer el plan, las famosas 200 páginas, uno lo demostraron muchísimo. Pones en el buscador y no existe ni siquiera la palabra que les molesta o que les causa miedo. Y creo que hay muchos medios, muchos formadores de opinión que también trataron de explicar eso,
No soy experta en el tema, creo que eso te compete más a vos, en el tema de comunicación. Simplemente creo que hay una resistencia a aceptar una realidad, y cuando tomamos estas decisiones, las tomamos desde nuestro confort también, desde la comodidad que tenemos nosotros y muchos nosotros, nosotras, que tenemos para comer, tenemos para ir a elegir a qué escuela ir, no nos falta para comprar el lápiz, el libro, pero no pensamos en las personas que no tienen ese acceso y le estamos recortando esas posibilidades de desarrollo personal. Ahora, las encuestas de SNEPE y PISA demuestran cerca del 90-92% de los chicos no entienden matemáticas. El 87-89% aplazado en ciencias también. En el tema de comprensión del lenguaje y comunicación, más del 75% también en esa situación. Es decir, lo básico para interactuar en una sociedad, los chicos no aprenden, pero la gente no, es decir, los papás, las mamás, no se dan cuenta de esa realidad, no entienden. Los maestros, y está bien que quieran cada vez ganar más, pero ni los maestros entienden la importancia de estar bien preparados para después transmitirles esa preparación a los chicos que están en las aulas. Entonces, es muy difícil, cuesta arriba, y por eso que uno no entiende cómo se pueden oponer a un crédito que va a venir a cubrir cosas que el Estado paraguayo no puede cubrir en su totalidad y que debería cubrirlo. Claro, a ver, cuando se mide estas pruebas de aprendizaje, el nivel que tenemos, también se hacen los estudios sobre los factores asociados. Influye mucho la formación de los padres, si leen en la casa, si acompañan el proceso escolar, las condiciones socioeconómicas y bueno, nuestros números de pobreza también duelen, no solamente qué tanto sabemos de ciencia o matemáticas, sino la posibilidad inclusive del acceso a ciertos bienes básicos. Entonces todo eso va generando un clima poco favorable para el desarrollo educativo, imposible casi un proceso de enseñanza-aprendizaje en buenas condiciones. Yo creo que eso se comprende, yo creo que eso se entiende. Hablaste también de algo muy importante, estamos hablando de lo básico, que es comer, sí. Y que eso... Y el lápiz para escribir. Y en la escuela, sí. Y no en la casa. Y sin embargo, eso hoy decidieron los diputados quitarle a los chicos y con el aplauso de una masa que sinceramente no entiendo qué es lo que quieren para sus hijos. Quiero creer que la Cámara de Senadores va a revertir esa decisión. La semana pasada... Estamos en época electoral, así que yo lo veo difícil, particularmente lo veo difícil. Quiero tener un poco de esperanza. Creo que sí, hoy nos impactó a muchas personas sensibles y responsables también de esta situación, conscientes de lo que está pasando. Nos afecta mucho, pero creo que la Cámara de Senadores tiene que darnos la oportunidad de seguir creyendo mínimamente en la clase política y revertir esta decisión. Hoy me decía mi nieta, me decía, abuelo, explícame esto que decidió la Cámara de Diputados. Y le expliqué más o menos, así como yo lo entendía. Y me dice lo siguiente, ¿verdad? Tiene una lógica aplastante. Y me dice, esta misma gente es la que el año que viene van a ser reelectas, ¿verdad? Sí. Y entonces ya sabemos que ellos siempre van a pensar solamente en ellos, me dice. El día de mañana cuando se discuta algo importante para el país, ellos no van a pensar que es importante para el país, van a pensar si es primero importante para ellos y después van a ver si es importante para el país. Porque si no entendieron esto hoy, que esta plata iba a ser para el almuerzo, y cuando se le habla a ella del almuerzo escolar y se le explica que hay chicos que no pueden comer, entonces le afecta mucho. Entonces me dice, y vos sabés que no deja de tener razón, porque tiene una lógica aplastante, ¿verdad? Es decir, la gente que no piensa en el país, piensa solo en su beneficio personal, de tener un voto el 18 de diciembre, es la que después, si es electa, va a seguir votando de la misma manera. No vota por la gente, ni para la gente, vota para sí. Sí, y yo creo que el año que viene
quien tenga los votos o no, igual se va a enfrentar a esta situación, Sí. a este problema. Y hay un malestar social que puede ir creciendo incluso y que es preocupante porque lo único que estamos es volviendo para atrás, o sea, no nos proyectamos, no queremos dar el salto. Pero viene este golpe a los presupuestos, viene hace rato. O sea, el año pasado recordarás lo que fue no al recorte al FEI, ahora en estos días nuevamente fue eso. Pero y para peor, desde sectores que ya recibieron los beneficios del FEI. Claro, y hay veces también con esa incomprensión de que no es que se está aportando más recursos de la educación, se saca de una parte para dar a otro, que es lo que pasó con Arancel Cero también, y cuestiones como mañana también se tiene que definir con relación a la ley de la compensación. de la indemnización a los trabajadores. Sí. Con eso, por ejemplo, no va a haber más royalties, FONACIDE, o sea, nos quedamos sin investigación, sin beca, sin primera infancia. Vacíos. O sea, son muchas decisiones que hoy están en manos del Parlamento y que le va a afectar a mucha de nuestra gente. Y cuando hablamos de la gente, por llamarlo, siempre quiero pensar en los niños y las niñas que sí no tienen la posibilidad de defenderse, no tienen la voz para defenderse. Y claro, están ahí calladitos, digamos. Lo que va a pasar es que el año que viene, cuando vayan a la escuela, simplemente van a tener el pupitre vacío y van a estar un par de semanas y después se van a quedar en su casa porque va a ser más rentable que vayan a un semáforo a mendigar o a tratar de limpiar vidrios, porque a eso nos estamos condenando. Y bueno, es una pena. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Hay posibilidad de que senadores cambien la posición? Sí, claro. No sé cuál es el tiempo. Si los diputados no soportaron la presión, ¿crees que los senadores podrían hacerlo? La semana pasada los senadores ya levantaron, porque hubo un pedido ya en el Senado para rechazar también el plan de transformación educativa, para cancelar. Y el Senado rechazó esa petición. Creo que mañana o la próxima sesión que se tenga, no sé cuándo van a tratar este tema porque tiene que entrar al orden del día, etcétera. Pero cuando les toque, me parece que de la misma manera que hoy lo hicieron las 63 o 61 personas que votaron en contra de esta donación, y hoy esta indignación de la ciudadanía también les va a afectar. Les va a afectar y espero que se recapacite en la Cámara para esto y luego nos quedaría el veto del presidente. Y sí, son 63. Claro que el presidente es político también y bueno, vamos a ver si y está en campaña, además, ¿verdad? Sí, pero también le queda todo o sea, tiene... es hasta agosto y los chicos ya van a estar en la escuela y los útiles no van a llegar, o sea, y cuando comencemos las clases en marzo, los útiles no van a estar y vamos a estar con las manos vacías. Les va a afectar también, no importa quién esté, en qué lugar del gobierno o del Parlamento, igual nos va a afectar a todos por igual. Si teniendo en cuenta la forma como el presidente está firmando, aceptando o rechazando los vetos, lo que pasó con IPS ya es una demostración para dónde apunta. Es decir, es un indicativo. No digo que precisamente va a tener que hacer lo mismo con el tema, con este tema educativo, ¿verdad? Pero ya es un indicativo para dónde está apuntando. Sí, bueno, yo apelaría también a lo que nos queda como ciudadanía, como también tenemos una oportunidad cuando emitamos nuestro voto, cuando elijamos, lo hagamos conscientemente, quienes por lo menos tenemos condiciones de informarnos y de formarnos y tener la posibilidad de elegir correctamente a nuestras autoridades. Bien, Carmen, muchas gracias por haber venido y haber explicado esta situación, porque muchas veces es muy difícil porque se instaló el tema y hay algunos que lo toman de manera muy violenta, muy agresiva, no entienden razones, no discuten razones, entonces es mucho más complicado. Así que te agradezco que hayas venido a explicar una vez más lo que es este tema y el daño que hoy se causa a la educación. Bueno, muchas gracias y yo creo que es compromiso de la ciudadanía
desterrar estas mentiras. No existe ninguna palabra mala, indeseable en todo esto. No hay un complot para llevar adelante nada, y creo que tal vez el único problema es que los chicos van a quedarse con el plato vacío y un pupitre vacío también. Perfecto. Carmen Romero, la directora ejecutiva del FEI. A la vuelta de la pausa hablaremos con el doctor Héctor Castro, director del PAI. Ya volvemos. Mucha atención con esta locura que nos trae Bristol. Comprando cualquier televisor, si Brasil o Argentina sale campeón del Mundial, tu televisor te sale gratis. Sí, si Brasil o Argentina sale campeón del Mundial, tu TV te sale gratis. Además, con los mejores precios, y participas de la promo 1.000 millones en premios. Anda ahora mismo a comprar tu televisor porque esta promo es una verdadera locura y debes aprovecharla. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con los productos verdes de Regional Sustentable creces de forma armónica con el medio ambiente. Financiación de Maquinarias es una línea de préstamos destinada al sector agrícola ganadero para la adquisición y renovación de maquinarias con motores de alta eficiencia y bajas emisiones. Ingresa a www.regional.com.py para conocer más detalles. Regional, creemos en vos. Bien, ¿qué tal, doctor Héctor Castro? ¿Cómo anda? Un placer, Carlos. Bienvenido, como siempre, al Péndulo. Gracias, gracias. Siempre es un privilegio estar aquí con toda tu teleaudiencia. Bueno, contanos, doctor. Hay constantes viajes de gente que está en el norte y el norte está con el proceso otoño-invierno. Nosotros estamos vamos a entrar en nuestro verano. Y ese constante intercambio hace que venga la gente engripada y nuevamente comiencen a aumentar los casos. Eso es lo que está pasando en este momento en Paraguay. Sí, es una de las explicaciones de lo que sucede, pero también habría que agregar que se adelantó un poco esa temporada de aumento de influenza que solía ser diciembre, enero. Ahora desde noviembre ya lo tuvimos. Hay influenza H3N2, que es la estacional, hay influenza H1N1. Sí. O sea, empezó a aparecer antes. A eso se suma también que empezaron a aumentar los casos de COVID. ¿Y por qué razón ocurren estas dos situaciones? Una es la que vos explicás, que por el mundo globalizado y los viajes, obviamente hay una mayor probabilidad de expansión de contagios, ¿verdad? Más allá de lo que es hemisferio norte, ya llega también a nosotros. Y lo otro es también una deuda inmunológica que tenemos todos. Ese es un detalle que hay que tener en cuenta. La deuda inmunológica representa, por ejemplo, si nosotros estábamos en permanente contacto con virus respiratorio, nuestro sistema inmune siempre iba a estar entrenado. Como si fuese que vos vas a ir a jugar fútbol, pero un año no jugaste. Entonces empezás a jugar fuerte y obviamente tus músculos te vas a lesionar. Exactamente. Sí. Entonces, cuando empiezan a aparecer estas interacciones, en situaciones que habitualmente ocurre cada año, se exacerba porque tenemos un déficit inmunológico, porque no estábamos entrenados por dos razones. Por el confinamiento, claramente, entonces no había una interacción social, y porque no nos vacunamos. Era el momento, como habíamos dicho, de vacunarnos contra influenza. Tenemos un porcentaje de vacunación en los grupos de riesgo, que son los extremos de la vida, que no supera el 30%. 30%. ¿Cuántas vacunas se destruyen o se tiran así de influenza? Nosotros, el Paraguay adquirió 2.200.000 y estamos alrededor de 1.800.000 dosis aplicadas. Todavía hay un tiempo para utilizar. Todavía hay un tiempo, sí. Claramente sí, ¿por qué? Porque existe circulación, nunca es tarde para vacunarse contra influenza, más aún ahora que está elevándose, y sabemos que la vacuna contra influenza evita la internación, o al menos disminuye en gran parte la probabilidad de internación de formas graves y de muerte. Entonces, si hablamos nosotros de una cantidad importante, disponibilizamos desde el 4 de abril, recordarás, Carlos, hicimos una campaña, sí. Disponibilizamos para todos, no pusimos por grupos de riesgo, sino que dijimos todo aquel que desea, pero enfatizábamos en los grupos de riesgo. Alcanzamos ese porcentaje en los extremos de la vida. Alcanzamos el porcentaje mayor en las embarazadas, en un 60% de las embarazadas se vacunaron contra influenza, y los profesionales de blanco no superaron el 30% tampoco de vacunación. ¿Y por qué los profesionales de blanco? Bueno, ¿Qué deberían dar el ejemplo? Exactamente. Nosotros tenemos que hablar también que la cuestión de la vacunación debe tenerse en cuenta como una incorporación como hábito, ¿verdad?
y muchas veces las personas que consideran estar en condiciones óptimas de salud deciden no vacunarse. Sin embargo, el hecho de estar altamente expuesto al virus, por más de que te encuentres previamente sano, implica que tu riesgo va a ser mayor que otra persona, claro. y por lo tanto en algún momento puede declinar la fuerza entre la carga de virus y tu sistema inmune. Por eso tenés que vacunarte, ¿verdad? Y solamente el 30%. Me había enviado un trípode de influenza, COVID y la gripe sincitial respiratorio. Eso es lo que está ocurriendo en el hemisferio norte, también en países de la región. Sí, ahí está. Este es la tripledemia. Sí. En realidad, ese título, para tener en cuenta, no es como para instar otra vez o incentivar o asustar, sino que más que nada para tener conciencia de lo que puede coincidir. Es lo mismo que empecemos a hablar también que hay aumento de casos de chikungunya, por ejemplo. Claro. O sea, nosotros estamos en una situación que pueden transcurrir varios virus respiratorios a la vez, pero todos estos coinciden en detenerlo con cuestiones básicas: el lavado de manos, el uso de mascarillas en ambientes cerrados, guardar reposo si uno está con un cuadro respiratorio y completar el esquema de vacunación. Entonces, si hablamos nosotros de vacunación contra influenza, tengamos en cuenta por qué tenemos que vacunar a la persona mayor. La persona mayor tiene, a partir de los 60 años en adelante, una disminución de la fuerza de sus defensas. Y eso, además, si le sumas que no estaba entrenado porque estaba aislado. O sea, nuestra nariz no estuvo en contacto con los virus respiratorios, entonces nuestro sistema inmune no desarrolló una inmunidad vigorosa. Si además le sumas que no se vacunó, entonces encuentra un sistema de defensa que va a estar muy vulnerable al desarrollo de contagio, de formas graves del contagio. Eso sumado otra vez a que está aumentando el número de casos de COVID. En el mes de octubre eran 50 casos por semana. En la semana anterior, no esta, sino la anterior a esta, la que pasó me refiero, eran 150. Y en la última semana subimos a más de 600. ¿Cuál es la particularidad, Carlos? Que casi en su mayoría son reinfecciones. Entonces, aquello que aprendimos nosotros, yo ya me infecté, yo ya tengo 2 dosis, no me hace falta más, es el tiempo de los refuerzos. Por lo tanto, otra vez, prima mucho la importancia de la vacunación frente a influenza y frente a COVID. Ahora, ¿cuántas personas en total en Paraguay se vacunaron contra el COVID? Nosotros tenemos con al menos primera dosis en 59% de la población. Primera dosis. Sí, o sea, 59%. 40% de la población no tiene vacunas. ¿No tiene vacunas contra el COVID? No. ¿Todavía? No. Y si hablamos nosotros de tercera dosis, que es el tiempo de los refuerzos, estamos teniendo más de 1.870.000 personas sin la tercera dosis. O sea, tenemos aproximadamente casi un 70% a su vez que no tiene la tercera dosis, que dijo, completé la primera y la segunda, ya creo que no es necesario la tercera. Entonces, no es, como dicen muchos, ¿cuántas dosis lo que vas a sugerir que nos apliquemos, doctor? No, el tema que aquí nosotros tenemos que entender es como si fuese la dosis de refuerzo anual de influenza. Sí, claro. Y la vacunación es un elemento estratégico. Si se está anunciando que hay aumento de contagio, entonces es para que nosotros nos preparemos, no para infundir pánico, sino para prepararnos. Y la preparación implica actualizar tu esquema de vacunación. ¿Cómo tomaron, no sé si la recomendación del Congreso, de la Cámara de Diputados, al doctor Sequera, que no empiece a difundir miedo otra vez con el tema de las infecciones de COVID? ¿Cómo tomaron ustedes en el Ministerio de Salud esta nota, por decirlo así? Bueno, voy a hablar de una opinión particular que obviamente no va a estar exento de lo que es el compromiso de cualquier médico, y más aún si se dedica a la salud pública. ¿Cómo tomarías, Carlos, vos, si yo no hago estas recomendaciones y te sorprende una infección que pudo haber sido evitada en sus formas graves con la vacunación? Esa sí sería una irresponsabilidad nuestra. Es como si fuese que yo no estoy anunciando un temporal importante, entonces yo no le estoy alertando a la población para que tome los recaudos. El compromiso nuestro es obviamente establecer, según las variables, las proyecciones de lo que puede ocurrir. El tema que lo que subyace es que da a entender que el Ministerio de manera irresponsable muchas veces alertó al miedo a la gente sin existir motivos. Eso es lo que subyace en la nota que envió el presidente de la Cámara de Diputados.
No sé, por eso le pregunto a usted como médico, ¿cómo se sintieron al recibir esa nota? Bueno, no, en absoluto yo no coincido con esos términos, porque nosotros no estamos infundiendo pánico, nosotros estamos haciendo recomendaciones y nuestro deber y compromiso, Claro. nuestra absoluta responsabilidad es decirle a la población lo que sucede en cuanto a la salud de la gente, para que las personas tomen sus recaudos. Y eso nosotros lo hacemos en la intimidad de un consultorio, desde la alimentación o las vacunas, como así también frente a medios masivos de comunicación, como es el caso de tu programa, ¿verdad? Nosotros no podemos tener un discurso diferente a eso como médicos. Tenemos que salvaguardar la salud de la gente porque a eso nos dedicamos nosotros, Carlos. Sí, y si no hacen, estarían incumpliendo con su función. Exactamente. Es decir, es lo mismo que decirle a la gente de meteorología que nos informen hoy del temporal que se viene. Exactamente. Tiene muchísima importancia la labor de los pronósticos del tiempo en cuanto incluso a la producción en nuestro país, a la movilidad de la gente. Y eso trasladado a una situación también de lo que es la salud pública tiene una dimensión aún más importante. Doctor, ¿y qué expresan los médicos para no vacunarse? ¿Cuántos médicos que contra el COVID no se vacunaron? Bueno, no, contra influenza nosotros estamos llegando 24, casi al 25%. Exactamente. Un cuarto de los médicos no se vacunó contra influenza. Sí. Y que eso es anual. Hay algunos detalles también que hay que tener en cuenta. Hay muchos médicos que se han vacunado en el sector privado con una vacuna que es cuadrivalente, que no tienen salud pública en este momento, ¿verdad? Y que sí se han vacunado, por ejemplo, cuando se anunciaba con anticipación la vacunación en las farmacias o en los consultorios privados. Ese dato no lo tenemos consignado, ¿verdad? Este dato que estamos mostrando, ¿qué es, doctor? Para que la gente entienda. Bueno, ustedes ven estos cuadros que en la primera columna están los grupos de edad. Desde los 5 años en adelante se vacuna en nuestro país contra COVID. En la segunda columna está la población total por grupos de edad. En la tercera está el número de personas que ha recibido la primera dosis. En la cuarta columna es el porcentaje de la población, de acuerdo a la edad, que ha recibido esa primera dosis. Por ejemplo, ustedes ven de 5 a 11 años, el 27% de los niños ha recibido la primera dosis. Y van un poco más abajo y encuentran que, por ejemplo, de 60 años en adelante, 77% de las personas han recibido la primera dosis. Vamos corriendo para la derecha de la imagen y encontramos, por ejemplo, cobertura de la segunda dosis. Y vamos otra vez a los niños. 18% de los niños han recibido la segunda dosis. O sea, de 10 niños, ni siquiera 2 han recibido la segunda dosis. Y vamos un poco más abajo y encontramos, por ejemplo, que los mayores de 60 años, 73% ya han recibido la segunda dosis. Y después vamos al primer refuerzo y segundo refuerzo que se refiere a la tercera y la cuarta dosis. Y fíjense nada más que... Cero. Sí, en niños claramente todavía no avanzamos en el refuerzo, pero en los adolescentes, 10% de los adolescentes nada más está teniendo el primer refuerzo. Y miremos un poco más abajo y vamos a encontrar que, por ejemplo, las personas de 70 años en adelante, el 50% tiene el primer refuerzo. O sea, de 10 personas mayores de 70 años, 5 no tienen el refuerzo. Y ahora que hay reinfección y ahora que hay aumento de contagio, la recomendación claramente son los refuerzos. Hasta cuatro dosis hoy es la vacunación total contra el COVID. Para el 2022. Para el 2022. Nosotros tenemos, Carlos, en diciembre próximo la llegada prevista de la composición bivariante de vacunas contra COVID. Bivariante es la variante Omicron y la variante Wuhan. Entonces, eso nos da también como una composición actualizada, como si fuese la vacunación anual de influenza. ¿Cuál sería la estrategia? Es empezar a vacunar en ese tiempo, preparándonos para el invierno del año que viene, así como influenza también, con la composición actualizada. ¿Y cuándo llegarían las vacunas? Y bueno, según trámites administrativos, estamos estimando recibir fin de diciembre, de tal manera empezar ya... En enero, igual que la influenza. Sí, la influenza llega generalmente fines de enero y comienzo de febrero. No, influenza en salud pública solemos tener marzo, abril. Marzo, abril, sí. No, yo le hablo del sector privado. El sector privado, sí. Suele tener un poquitito antes que el Ministerio de Salud. Sí, lo que suele ocurrir en fin de año es la posibilidad de viaje de muchas familias, entonces la necesidad que tienen muchos de actualizar su esquema con la composición
Bueno, entonces en ese caso sí podríamos brindar, pero insisto que el segundo refuerzo, o sea, la cuarta dosis, es el refuerzo del 2022 en este escenario epidemiológico y que con la composición actualizada estaríamos ya enfrentando lo que sería la campaña de invierno del año que viene. En todo el mundo son 4 las dosis contra el COVID. No, hay muchos países ¿O hay países que tienen menos? No, hay países, no, al contrario, hay países que ya han incluso avanzado con la quinta dosis, sobre todo en los pacientes con cáncer. Entonces la serie primaria no son 2 dosis, son 3 dosis, porque hay posibilidad que no respondan favorablemente a esas 2 dosis. Y después le dan los 2 refuerzos, o sea, son 3 dosis más los 2 refuerzos. Si uno quiere viajar al exterior, tiene que tener por lo menos 3 dosis. Bueno, en realidad el esquema de vacunación en muchos países ya no es una obligatoriedad para el ingreso, sin embargo la recomendación depende de cada país. En nuestro país, por ejemplo, la recomendación siempre es tener un esquema actualizado. Hay países que solamente recomiendan 2 dosis para los visitantes, pero lo importante es que tu esquema de vacunación no diste más de 6 meses, ¿verdad? 6 meses. Eso es lo importante, más aún en este momento. Bueno, ¿usted cuándo se vacunó con la cuarta dosis? Yo me vacuné en mayo pasado. En mayo Sí. pasado. Bueno, mayo de ahora. Mayo de este año, sí, hace 5 meses. Exactamente. Sí, 6 meses. Nosotros, en mi caso particular, esperaría la composición actualizada, que tenga ya la variante Omicron para el año que viene. Los que se vacunaron ya con la cuarta dosis en enero, febrero o marzo, lo mismo, van a tener que esperar que llegue la vacuna bivalente. Bivalente, exacto. Bivalente. Idealmente así, Carlos, a menos que la situación epidemiológica vaya aumentando en gran medida y bueno, entonces en ese momento volveremos a evaluar, sobre todo en los grupos de riesgo, ¿verdad? Pero esa es la situación actual. Tener en cuenta que los refuerzos son importantes incluso entre la variante Omicron, tener en cuenta que hasta el segundo refuerzo está indicado en las personas mayores de 18 años, sobre todo aquellos que tienen enfermedades que debilitan el sistema inmune, profesionales de la salud, personas mayores. Tener en cuenta que en diciembre próximo vamos a recibir la composición actualizada y que tal vez, según nuestras proyecciones, vamos a incorporarlo como en la campaña de invierno a fin de que sea un elemento estratégico más cuando los virus respiratorios aumentan en su capacidad de contagio, que son en meses de frío. Claro, y eso va a ser anual, doctor. Es decir, la vacuna contra el COVID, ¿uno tiene que aplicarse anualmente después? Probablemente sí, al menos por este tiempo, siempre y cuando esto esté controlado. Recordemos que al tener siempre la aparición de nuevas variantes, sí, esto es muy errático y no puede uno hacer una proyección, ¿verdad? Sin embargo, estamos viendo que se estuvo controlando y mucho ya esta situación no es la realidad del año pasado. Y eso hace que nosotros podamos ya planificar una campaña de invierno inclusive. Ahora, leo que las nuevas variantes no son más fuertes ni más mortales. Y que el esquema de vacunación hace que si uno tiene una nueva variante, también le baje el nivel de gravedad de esa variante. Tiene mucho que ver con la cantidad de virus que se multiplica dentro de nuestro organismo. Si, por ejemplo, hay un gran porcentaje de personas en nuestro país que están teniendo una reinfección, tiene que ver con que es una variante que no conoce nuestro sistema inmune. Si además le sumas el hecho de que no haya sido vacunado, no tiene un refuerzo reciente, entonces nuestro sistema inmune tarda en reaccionar, por lo tanto el virus se multiplica en una cantidad exponencial importante y eso obviamente puede causar daño, ¿verdad? En todo este año, doctor, y el año pasado, durante las vacunaciones, ¿cuál fue el factor más importante para que la gente no se vacune? Que ustedes pudieron descifrar. Bueno, muchos factores. Tiene mucho que ver con la comunicación, Carlos. Mucho que ver con la comunicación. Y no me estoy refiriendo. Es decir, fallamos todos en la comunicación entonces. Sí, tenemos que incluirnos, ¿verdad? No porque queremos deslindar responsabilidad en absoluto, pero tenemos que incluirnos. La vacunación es un hábito que debe ser incorporado para el cuidado de la salud. La vacunación no solamente representa para la edad pediátrica, no solamente para los niños. La vacunación no tiene edad. La vacunación se aplica a las personas que están sanas para evitar que desarrollen enfermedades graves. La vacunación, en ese sentido, uno tiene que ser ordenado en que no cuando aumenten los contagios nada más yo corro presuroso. La vacunación, en cuanto a la seguridad de las vacunas, no debe basarse en mi decisión en tomar o no la vacuna en un rumor
o en un consejo de grupo de WhatsApp o grupos de redes sociales. Debo siempre basarme en lo que se refiere fuentes responsables y fidedignas. La vacunación muchas veces está enmarcada en nuestra cultura de la procrastinación, de la postergación. Por ejemplo, yo puedo venir con un vacunador ahora y vamos a vacunarnos, Carlos, y me decís, no, hoy no, porque tengo un evento, prefiero vacunarme el sábado, vengo el sábado, no, prefiero el lunes, y así va pasando. Así, hasta que ocurre un aumento de contagio, ahí sí uno se va presuroso. O sea, creo que nosotros necesitamos de algo tangible para elevar la importancia de la vacunación y no debe ser así, ¿verdad? Doctor, ¿cuánto es responsabilidad de los antivacunas? Para hablar de los antivacunas como una cuestión... En el bloque anterior estábamos hablando de los antitransformaciones educativas, sí, y el impacto que tiene en nuestro país. Y más aún ahora que estamos en época electoral, sí, ¿verdad? Pero los antivacunas, se pudo hacer un balance de cuánto fue el impacto de los antivacunas para evitar que la gente se vacune. Recorriendo el país, percepción mía de visitar casa a casa en muchos lugares del país que me tocó viajar con los compañeros, me mostraban los videos de YouTube, de las redes sociales, súper bien editados y que causaban un impacto visual y emocional, que eso hacía que la persona tome la decisión de no vacunarse. Y eso realmente influyó mucho, lamentablemente. No existe un debate cuando uno quiere tribalizar una discusión. Yo no quiero hablar de un grupo y otro grupo y fundamentalistas o muy polarizados, porque no vamos a ayudarnos nunca. Claro. Entonces, en ese sentido, sí influyó. Incluso no solamente para las vacunas contra COVID, sino que también la vacuna que aplicamos regularmente a los niños. Por eso nuestra campaña de vacunación contra sarampión, rubéola y poliomielitis casi un año duró. Sin embargo, no alcanzó el objetivo del 95% de los niños. ¿Por qué? Porque los padres ya dudaban de todas las vacunas incluso, ¿verdad? Y esa situación me refiero a la masiva información, al mal manejo de la información, a la comunicación que se basaba más bien en cuestiones emocionales y no en lo que se refiere a la ciencia, que debe existir una evidencia para tener una afirmación. Nosotros hablamos permanentemente, Carlos, de que la página del Programa Ampliado de Inmunizaciones semanalmente va informando a la población los eventos adversos. Y hasta ahora, con los reportes que tenemos, y una vez por semana se reúne un comité de 18 profesionales para evaluar si hay o no un efecto causal de la vacuna que se aplicó a la persona y que después sufrió algún evento. Y nosotros encontramos que en su absoluta mayoría son eventos leves. Dolor en el sitio de inyección. Como cualquier otra vacuna. Exactamente, que nosotros en la consulta del pediatra le decimos al papá, puede que tenga un poco de fiebre, le vas a dar paracetamol, no le vaya a fregar la piernita, dejarla ahí, va a pasar eso, y consultar si es que se extiende más de 36 horas esta fiebre. Exactamente lo mismo ocurre, sin embargo, se le dio un matiz muy, muy diferente, donde habían aristas de distintas índoles, se mezclaban eso y se concluía en algo que perjudicó a la vacunación en todos sus aspectos. ¿Y qué se aprendió? ¿Qué aprendimos con el COVID y con todo esto que nos pasa? Aprendimos, yo creo que la crisis fue importante en elevar también el debate en la sociedad. Así como habían grupos muy polarizados, también existió un debate muy interesante de la sociedad que no necesariamente estaba ligada con los profesionales de blanco. Sirvió y mucho el debate en las sociedades científicas. Habían evidencias que se actualizaban día a día y eso hizo que todas las sociedades científicas estén en una discusión permanente. Nosotros nos sentíamos interpelados por nuestros colegas en las decisiones que se tomaban y eso ayudaba para que la decisión sea mucho más correcta. Ayudó también en lo que se refiere a estos espacios que tenemos de hablar de vacunas, ¿verdad? Hoy tal vez nos identifiquen a nosotros en relación a la vacuna, pero era por tanto que hablamos en este tiempo y eso yo creo que va a dejar también una herencia. En este momento es desafiante aún, pero yo creo que después va a decantar y se va a dimensionar la importancia de la vacunación. Doctor, ¿cuándo van a informar de todo lo que va a ser el proceso de vacunación de la bivalente? Bueno, depende de unos
unas cuestiones administrativas. Yo quiero estimar, no te quiero asegurar, quiero estimar que eso sería entre la segunda, tercera semana de diciembre, el anuncio de la llegada, ¿verdad? Ajá. Vamos a anunciar ahí, ¿verdad? Ahí. Exacto. Lastimosamente, ¿va a ser para toda la población o va a ser solamente para adultos? Bueno, el Comité Técnico Asesor de Inmunizaciones ya sugirió incorporar el primer refuerzo también a los niños de 5 a 11 años. Ajá. Incluso también evaluar ya ir ampliando hacia los lactantes, los menores de 5 años, de 6 meses a 5 años, si pueden también ser incorporados en la vacunación. Entonces, obviamente esa composición tiene que ir acorde también a estos grupos. Eso todavía depende de algunos factores. Primero, que esta sugerencia realmente se consolide con algo que sea factible como la llegada de las vacunas. Y segundo, que tiene que ver con la aprobación de nuestra agencia regulatoria, que es Dinavisa, para este grupo, ¿verdad? Varios países de la región ya tienen tercera dosis en niños y vacunación en lactantes, ¿verdad? En lactantes. Exacto. Bueno, esto es decir, va a ser para todo el país, para Sí. todas las edades. Sí. No es solamente para la gente con factores de riesgo. No, porque vamos a ir caminando a una dosis anual probablemente por un tiempo. Ajá, directamente. Exacto. Bueno, y llegan entonces estas bivalentes ya van a ser las que van a persistir, esas vacunas que conocemos hoy, ¿estas ya no sirven? Claro, nosotros tenemos un lote que es de la variante nativa, que igual, insisto con esto, porque hay muchos que quieren esperar esa composición actualizada, pero puede ser tarde porque están aumentando Claro, los contagios. los casos. El refuerzo, así como lo tenemos hoy el refuerzo que nos aplicamos sirve claramente para disminuir la probabilidad de formas graves si nos contagiamos con las nuevas variantes, por ejemplo, del grupo de Omicron, ¿verdad? Sin embargo, más adelante, cuando tengamos eso, va a estar disponible también para todos. ¿Qué va a pasar con estas dosis? Nosotros estamos preconizando en este tiempo, Carlos, que aquellas personas que aún no han recibido la primera y la segunda dosis lo hagan, porque a partir de diciembre y del año que viene ya vamos a hablar de refuerzos. De refuerzo. Sí. Qué bárbaro. Y bueno, hay que ver cómo funciona la comunicación, doctor. Tenemos que acelerar todo el proceso de comunicación para que esto sea posible entonces. Tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a discernir, tenemos que aprender a leer todo el texto que nos pasan, no solamente el título. Tenemos que saber que en la ciencia se basa en evidencia, que no es un dogma, y tenemos que saber también que no debemos atemorizar a nuestra gente, pero sí debemos alertarle. Advertirle, sí. Exactamente. Doctor, como siempre, gracias por venir. Al contrario, gracias a vos, Carlos. El doctor Héctor Castro, director del PAI. Y bien, a la vuelta de la pausa, una entrevista. ¿Sabe con quién estuvimos y con quién grabamos? Con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Ricardo Pérez Manrique. A la vuelta de la pausa va a estar con nosotros. Y ya estamos en el último bloque del péndulo y con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Ricardo Pérez Manrique. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches, muy bien, muy a gusto aquí en Paraguay, como siempre. Es como que usted vino justito en el momento exacto. ¿Sí? Sí, porque usted sabe que la región siempre quiere controlar a la prensa y los políticos controlar la libertad de expresión. Viene justo cuando sale una sentencia judicial en contra de uno de los diarios más populares y conocidos del país. ¿Por qué se da esa situación? ¿Qué es lo que pasa en la región para que cada tanto aumenten los casos de contener la libertad de expresión o controlar la libertad de expresión? Bien, en primer lugar, obviamente, no me puedo referir al caso concreto, simplemente en un plano general puedo decir que hay una tendencia cuando empiezan a insinuarse y a pronunciarse líneas autoritarias en algunos gobiernos a lo que algunos autores llaman la cooptación o colonización de los sectores que justamente controlan el poder. Y como la prensa cumple un rol muy importante en el control del poder, sobre todo yo siempre destaco la labor muy importante tanto de la periodista
que están en el día a día, en el informe del que hace, de los hechos que pasan cotidianamente, como lo que destaco muy importante, como muy importante, que es el rol del periodismo de opinión, que es el que permite realmente que se conozcan hechos de corrupción, hechos de delincuencia organizada y algunos fenómenos de delincuencia en el sector político. Entonces, hay siempre una preocupación del poder en general porque el control disgusta, y esto a veces, cuando hay tendencias autoritarias en la sociedad, se vuelve más intenso. Por eso hay que desarrollar mecanismos de protección jurídica de la libertad de expresión de las personas que ejercen el rol de periodistas, y también de garantizar una auténtica pluralidad de medios y un debate democrático en las sociedades. ¿Pero tiene límites la libertad de expresión? La libertad de expresión tiene límites en la propia Convención Americana. Es muy interesante que la Convención Americana, a diferencia inclusive del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, tiene un principio que es la prohibición absoluta de la censura previa. Es decir, es excepcionalísima y en casos muy puntuales la censura previa, pero el principio es la prohibición absoluta. Luego, la Convención prevé que en determinados casos, cuando hay lo que se llama primero una restricción a la libertad de expresión para prevenir abusos vinculada con decisiones o sanciones que tienen que estar en una ley, que tienen que responder a una finalidad legítima y ser necesarias a una sociedad democrática, siempre de manera posterior, no prohibiendo la emisión de una opinión. Pero la Corte ha desarrollado este triple test y, por ejemplo, ha determinado que la respuesta penal, es decir, recurrir a la vía penal para defender el honor de funcionarios públicos, es un discurso de interés público que está protegido y que allí la vía penal no es convencionalmente admitida. Y esto la Corte ya lo ha dicho en sentencias como Álvarez Ramos contra Venezuela en el 2020 y en el 2021 como Palacio Urrutia versus Ecuador. Es decir, que si se admite que un funcionario público acuda a lo penal, entonces si llega a la Corte no va a correr el caso. La Corte, si mantiene su jurisprudencia actual, diría que es inconvencional demandar por injurias o difamación, plantear una acción penal por parte de un funcionario público a raíz de un hecho de interés público. Ahora, en los casos de difusión de comentarios sobre discriminatorios por ser mujer a través de una sentencia judicial de manera genérica, ¿eso es censura previa o responsabilidad ulterior? No, la censura previa opera cuando se impide la emisión por ejemplo, la emisión de su programa de televisión, sí, o una publicación como se hacía antiguamente, que los medios de comunicación eran 2 diarios, la forma de censurar previamente era ir a incautar la edición y se impedía. Es decir, la censura previa implica que actúa previamente a la edición de la información. Responsabilidad ulterior es cuando, en todos los casos, después de emitida o difundida la nota, la noticia, lo que fuere, se va ante un juzgado para pretender aplicar una sanción a quien, generalmente al periodista que realizó la nota y al responsable de la publicación. Doctor, ¿por qué Latinoamérica tiene estos activos nuevamente de dictadura? Lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Cuba, lo que pasa también en Venezuela, ataques, prisiones a periodistas por hacer publicaciones, por mostrar las manifestaciones en contra del gobierno. ¿Qué pasa en la región y más al sur, en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil? ¿Cómo ve la situación? Bueno, yo destaco que hemos tenido 17 reuniones a lo largo de este año con periodistas
de todos los países, porque ahora vamos a hacer la última reunión, la número 17, con periodistas en Estados Unidos de América. Abarca las 3 Américas y el Caribe, y hay una preocupación permanente sobre el tema de seguridad de periodistas, sobre el tema del acoso judicial y a través de las redes de periodistas, y la necesidad de que haya, además de la protección nacional, una protección supranacional, en el sentido de que cuando fracasan los mecanismos internos de protección de derechos de periodistas o de afectación de la libertad de expresión, pueda recurrirse al sistema interamericano y de qué manera hacerlo. Y este es un tema que permanentemente está en la preocupación de los periodistas y en los debates que nosotros hacemos con ellos en cada uno de los países. En Asunción se realizó un debate con periodistas que fue muy interesante, y vamos a seguirlos haciendo. Pero, ¿cómo confrontar a las presiones o judiciales o a las presiones de los gobiernos cuando quieren limitar la libertad de expresión, la libertad de prensa? Bien, la forma como en un Estado democrático de derecho se enfrentan esas violaciones o esos ataques serían a través de un sistema judicial imparcial e independiente que cumpla con su función, la función del sistema judicial, que es la única rama de poder del Estado que no es electa directamente por el pueblo, sino que es electo generalmente por los congresos. Justamente es un poder del Estado que tiene que estar por fuera de las discusiones políticas y que tiene que estar concentrado exclusivamente en hacer efectivo el derecho. Yo siempre sostengo que periodistas y jueces y juezas actúan con funciones que son esenciales al Estado democrático de derecho y que deben de actuar de alguna forma complementariamente, y que donde falla uno de esos recursos, sobre todo donde fallan las garantías judiciales, la libertad de expresión está en problema. Y si el Poder Judicial está inficionada de corrupción, y si está inficionada o relacionada directamente con la política y la corrupción, ¿quién defiende a la sociedad? Bueno, primero habría que ver cuáles son en un país concreto las circunstancias reales. Le puedo dar el caso de Paraguay, por ejemplo, lo último que pasó, pero probablemente usted como juez que es, tal vez se inhiba de responder, pero usted sabe lo que está pasando hoy día en Paraguay, nada más y nada menos que con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Denunciado todos los días por los medios de comunicación de hechos graves de corrupción, su hijo relacionado con una persona que iba a ser extraditada, es decir, entonces, ¿quién protege a la sociedad cuando se da ese nivel de corrupción? Bien, obviamente no me voy a referir al caso concreto, pero siempre el sistema interamericano, el sistema internacional de protección de derechos humanos, cuando no se encuentran las debidas garantías en el país, puede significar un lugar donde se presenten los problemas y se busque una solución de los mismos. Es decir, en el caso del sistema interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene la posibilidad, en tiempo real, no como la Corte que actúa con cierto delay, en tiempo real la Comisión puede dictar medidas cautelares en casos de gravedad, urgencia y que pueda haber daños irreparables a los derechos de las personas. Doctor, ¿hasta dónde llega la libertad de expresión y dónde comienza la difamación? Eso es un tema propio del derecho penal. La difamación o la injuria está descrita en los códigos penales. Deberían estar descritas de una manera muy concreta y específica. Generalmente las tipificaciones son muy amplias y la Corte ya ha manifestado su especial preocupación sobre estos temas y ha señalado la necesidad de que los tipos penales sean muy concretos,
sean muy específicos. Eso lo dijo en el caso Kimmel versus Argentina, y Argentina reformó su legislación interna en esta línea. Uruguay modificó su legislación interna en la línea de los estándares de la Corte, porque esos estándares se determinan y son aplicables a todos los países más allá de los países que están efectivamente concernidos en el caso concreto. Entonces, debe haber primero una preocupación por la determinación muy clara de los tipos penales que justifican esto, y además, al día de hoy, debe contemplarse en estos tipos penales la situación de esta jurisprudencia de la Corte, de que son recursos que no deberían estar disponibles o accesibles para un funcionario público. Bueno, ¿cuáles son los peligros que acechan a las democracias en la región? Los peligros que acechan a la democracia en la región están a la vista. Es el avance del autoritarismo que muchas veces está fundado en un manejo maniqueo de los problemas sociales y los problemas económicos. Pensemos en un estado de situación en la región en la cual salimos de una pandemia que ha generado devastadores efectos en una cantidad de aspectos. Pensemos en los efectos económicos de la pandemia, pensemos en los efectos sobre los sistemas educativos, donde los niños y niñas y los estudiantes, hasta los estudiantes universitarios, no pudieron asistir a las clases regulares y tuvieron que seguir, cuando había posibilidades de conexión, tuvieron que seguir de manera virtual su educación. Y también a esta crisis que se suma ahora, que además parecería perpetuarse en el tiempo, y yo creo que estamos en las puertas del peor momento de la crisis, que es la devenida de una guerra europea que afecta en algunos aspectos insumos que son fundamentales para economías de sustento agroexportador, como son la de muchos países de la región, incluidos Paraguay y Uruguay, ¿no? Es decir, hay un tema vinculado con suministro de insumos, de fertilizantes, etcétera, aún con el suministro de maquinaria, y yo creo que las proximidades del duro invierno europeo van a hacer que esta crisis se profundice, porque cada vez va a haber más demanda de los países europeos afectados por el conflicto de mayores recursos económicos para poder atravesar este duro invierno europeo, que además sin combustibles y sin posibilidades de una reposición adecuada de combustibles se va a hacer muy pero muy complicada, lamentablemente. Doctor, en su experiencia como juez experto en derecho, ¿qué cambió en los últimos 20 años en materia de derechos humanos y qué es positivo y qué es negativo? Yo creo que cambiaron muchas cosas, porque pensemos que hablar de derechos humanos de la forma que hablamos ahora es un proceso que realmente empieza insólitamente, y es algo muy poco conocido, empieza en nuestra América. En 1948, en abril de 1948, posguerra, se reúne la Asamblea General que aprueba la Carta de la OEA, que crea la OEA y aprueba su carta, pero además aprueba la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que es la primera declaración sobre derechos humanos de posguerra. 6 meses después, el 10 de diciembre, se iba a aprobar en Naciones Unidas la Declaración Universal de Derechos Humanos, y esa Declaración Universal tuvo como sustento en una asamblea de entre 50 y 60 países una representación de 17 estados integrantes del sistema interamericano. Entonces, ahí empezamos un proceso que de alguna forma sigue en el año 50 con la aprobación de la Convención Europea sobre Derechos Humanos y la creación del Tribunal Europeo.
en los años 60 los dos pactos de Naciones Unidas, Pacto de Derechos Civiles y Políticos y Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el año 69 la Convención Americana, en el año 79 la creación de la Corte Interamericana y ya en el 59 se había creado la Comisión Interamericana. Entonces, si usted me dice cuál ha sido la evolución, bueno, en América estuvimos hasta, yo diría que hasta el 2000, involucrados en graves violaciones a los derechos humanos derivados de los conflictos internos en Centroamérica. La primera sentencia de la Corte Velázquez Rodríguez de 1989 es sobre desaparición forzada de personas en Honduras, y en esa línea la Corte trabaja más o menos hasta los 2000, en que empiezan a aparecer otro tipo de casos, empiezan a aparecer casos sobre libertad de expresión, casos sobre independencia judicial. Luego viene la etapa de los terrorismos de Estado en la región y volvemos a una jurisprudencia vinculada con graves violaciones a los derechos humanos, los casos de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Perú, de Paraguay, en fin, todo, es decir, algunos casos de Brasil, en fin, y la Corte vuelve a aquello. Yo creo que hoy estamos en un momento en el cual la Corte del año 2017 está ingresando directamente al juzgamiento de violaciones a derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. La Corte en el año 17 dictó una opinión consultiva sobre medio ambiente y derechos humanos que precedió la opinión consultiva del 2017, declara que la preservación del derecho humano, del medio ambiente es un derecho humano autónomo, como está previsto en el pacto de estaba previsto ya en el régimen americano, en el protocolo de San Salvador. En un momento se me nubló la memoria. Protocolo de San Salvador de 1989 dice que hay un derecho al medio ambiente sano. La Corte en el 2017 dice lo mismo y le da valor de un derecho exigible. Pero este año, en el 2022, Naciones Unidas dice que es un derecho humano. En el 2022. Entonces, el sistema nuestro es un sistema que ha sido proactivo, que ha avanzado progresivamente, y hoy está en la vía, bueno, la Corte ha dictado sentencias sobre fecundación asistidas, todo el tema de las parejas que no son la pareja tradicional de hombre y mujer, como una visión de que no hay una sola forma de familia contemplada en la Convención Americana y que puede haber otras formas familiares. Es decir, todo eso son avances muy importantes, de la misma forma que la Corte acaba de dictar una opinión consultiva, la 29, sobre el tema situación carcelaria, y muchas sentencias desde campo algodonero sobre igualdad de género, preservación de la violencia contra la mujer, la sentencia del caso Barbosa, que es del año 2019, sobre una mujer que un diputado mata y tira su cuerpo en Brasil en un contenedor. La sentencia de fábrica de fuegos artificiales, una explosión en una fábrica de fuegos artificiales donde trabajaban solo mujeres y niños, por lo bajo el salario, porque era la única forma de trabajo, y explota y muere. Hay un caso que es tremendo allí. Una de las mujeres que muere es embarazada, está embarazada de 5 meses, y su hija, que pudo ser extraída y felizmente se le salvó la vida, es una de las víctimas que declaró ante la Corte cuando tratamos el tema. Entonces, y bueno, hay que hablar de los temas de libertad de expresión. Entonces creo que hay una evolución, que los derechos se van acomodando, hay toda una constelación de derechos que surgen de Internet, que surgen de la aplicación, es decir, derecho al olvido, neutralidad de la red, hay una cantidad de temas que están surgiendo. Los desafíos de la inteligencia artificial. Y lo de las redes, los fake news, lo de las redes sociales, ¿puede ser regulado? Bueno, ahí el problema que existe es que acá hay los actores ya no son los estados individuales, sino que los actores directos son grandes corporaciones. Es decir, estamos viendo todo este fenómeno de
de la compra de Twitter por Elon Musk. Es decir, son grandes corporaciones que no responden efectivamente a ningún poder etático, pero tiene que llegar un momento en el cual haya un ajuste de conductas que tiene que ser regulado de alguna manera. Sí. Eso entiendo. Hay muchas mentiras en las redes. Hay mucho abuso. Hay mucho abuso, sí, efectivamente. Bien, doctor, le agradecemos mucho la compañía, que haya tenido la gentileza de charlar con nosotros en el péndulo de Unicanal. Ha sido un gusto. No, al contrario. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y así llegamos al final de otro miércoles más. Bastante movido fue este miércoles. Ya hablamos de salud, ya hablamos sobre la Fiscalía General del Estado. Me animaría, si hay un tiempito, un minuto más, a ver si el doctor Pérez Manrique me dice, se está eligiendo al fiscal general del Estado. ¿Qué estándares se deben tener en cuenta para lograr la independencia de los fiscales o del fiscal general del Estado? Muy interesante su pregunta. La Corte, en dos sentencias, Martínez Esquivia versus Colombia y Casanina versus Perú, ha señalado la necesidad de extender a los integrantes del Ministerio Público gran parte de las garantías que tienen los integrantes del sistema judicial, porque tienen la obligación de ser imparciales, tienen la obligación de ser independientes, tienen la obligación de actuar con probidad. Entonces, en eso sí hay estándares claramente determinados, y yo reconozco que en nuestros países ser Procurador General del Estado, un fiscal del Estado, es una tarea de una enorme complejidad que significa un enorme compromiso, pero también una carga muy fuerte como receptor de presiones de todo tipo. Por eso hay que elegir muy bien a las personas y tener en cuenta estos principios, vuelvo a repetir, independencia, imparcialidad y probidad. Perfecto. Ahora sí, nos despedimos. Hasta el próximo miércoles.